de la inseguridad se ha convertido sin duda en el primer problema personal de los venezolanos. Esto incluso revisando las cifras y los aportes que han hecho algunas encuestadoras en Venezuela, concretamente la última encuesta de Keller y Asociados hablaba de que este es el primer problema personal de los venezolanos. Quizás el tema económico, el acceso a los bienes y servicios, el que te rinda el sueldo, también lo es. Pero esto no es solamente un tema de políticas públicas, sino que ya los venezolanos, cada quien en su seno familiar, en su vida, ha tenido que diseñar sus propias estrategias para protegerse y para cuidarse, o por lo menos para intentar evadir la violencia, ser cada vez menos víctimas de ella. Nos acompaña un experto en la materia, Carlos Pérez Barrios, está con nosotros, bienvenido. Él es magíster en seguridad y defensa, también tiene un diplomado en políticas públicas de seguridad ciudadana que recién ha terminado en la Universidad Católica Andrés Bello y se dedica a la consultoría en materia de seguridad. Bienvenido. Gracias, Margarita. Bueno, ha traído usted para nosotros un diagnóstico de la situación. Sí. En cifras. La idea no es entrar en un juego de cifras, ¿no? Porque que existe en este momento, que es además otro tema. Pero existe, ¿no? Realmente trae una lámina acá donde más o menos tratamos de resumir cuál es la sintomatología de la violencia que estamos viviendo en el país. Un 98% de los homicidios que ocurren en Venezuela ocurren y se emplean armas de fuego. Eso es un elemento importantísimo. El 80% de las víctimas y victimarios son una población joven, la cual se está perdiendo, y está entre 15 y 25 años de edad. Por otro lado, el 63% de los homicidios ocurren con más de 5 impactos de bala. O sea, lo cual nos da un indicador terrible de cuál es el ambiente que estamos viviendo. Y las últimas cifras nos dadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia, que es un organismo investigador, que la tasa, que ya era terriblemente alta y crítica, subió a un 67 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual rebasó las estadísticas de toda América Latina, ¿no? O sea, eso es realmente preocupante. Quizás la idea es de dónde sacamos esa tasa de 17 homicidios por cada 100.000. Resulta que hubo este año 19.336 homicidios. Esa fue la cifra con que se cerró el año 2011. Y eso nos da un promedio de 1.611 homicidios mensuales, lo cual al día nos da la terrible cifra de 53 muertes violentas cada día ocurrieron en el año 2011. Esto realmente nos conduce entonces a esa tasa terrorífica del 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. Otra forma de medir la violencia es las tasas de homicidio que cada año ocurren en Venezuela. Y aquí tenemos un gráfico donde nos muestra sencillamente cuál ha sido la evolución de estas cifras, ¿no? Vamos a mostrar. Como parte de la investigación, el grupo cuántico, que es el grupo con el cual investigamos el problema de la violencia en la Universidad Católica, en el diplomado, hicimos un ejercicio de proyectar hasta el año 99 la proyectamos la tendencia que teníamos en homicidios. Y a partir del año 99 vemos cómo se dispara el índice de violencia, y pasamos de 4.500 y tantos homicidios a 19.336. Esto realmente, si calculamos la brecha, o sea, de mantenerse al menos contenida y mantenerse la tendencia que existía antes del año 99, ocurrió un cambio violento. Si calculamos esa área que está allí, nos da una cifra terrorífica de 54.500 homicidios o víctimas de la violencia que no debieron haber ocurrido si al menos se hubiese contenido la violencia. O sea, eso es realmente espantoso. ¿Y por qué ocurre esto? En nuestra opinión y en la opinión de los expertos es porque hay una fractura institucional de todo el sistema integral de seguridad. Hay varias cosas allí. Fíjese que esto se lo digo porque ayer el presidente de la República tocó este tema en su discurso. Nosotros más adelante vamos a reponer parte del mensaje del presidente para permitirle también a nuestro experto desarrollar sus ideas, porque fueron 8 horas
más de 9 horas de difusión de su mensaje, y la idea no es reponer tanto lo que dijo el presidente, sino citar su discurso y ver qué se puede hacer en consecuencia. Fíjese que el presidente hacía un llamado ayer a todos los sectores de la vida nacional a no evadir responsabilidades. Obviamente eso lo incluye a él como jefe del Ejecutivo Nacional, a todo su equipo. Dispuso recursos extraordinarios para eso, dio órdenes concretas de que eso sea se concrete pues su orden y se compre lo que sea necesario en materia de equipos para tratar de mejorar en este sentido, al menos en materia preventiva y reactiva del delito. El ministro Tarek le decía que ya había compra de equipos importantes, pero el presidente admitía que eso no había sido suficiente. Al menos recuerdo esa parte del discurso presidencial, y habló del tema de las cifras, criticando el desempeño periodístico en ese sentido, asegurando que nosotros los periodistas aglutinamos todo lo que ingresa a la morgue y decimos que por ingresos a la morgue esas son muertes violentas. Yo quiero fijarme en lo que usted nos trajo de homicidios. Concretamente vamos a citar nuevamente el tema de los homicidios. Así es. Para que no se diga que nosotros estamos agrupando todas las muertes en un solo bloque como si todas fuesen violentas, porque en ese sentido yo también como periodista entiendo, debe uno ser responsable y hablar concretamente de lo que tiene que ver con violencia. Así es. La cifra realmente que nos da el Observatorio Venezolano de la Violencia es de 17.000 y tantos fallecidos, 17.336 son oficialmente las víctimas de homicidio, pero hay 4.000 que están todavía en investigaciones para definir si son accidentales o son violentas, suponiendo que el 50%, luego que se concreta esta investigación, fuese producto de la violencia, es donde arrastramos entonces la cifra de 19.336. La culpa en tal caso la tendría el gobierno, que se niega a dar cifras oficiales. Si el gobierno fuese más transparente en el manejo de las cifras, no tendrían que haber un esfuerzo macro por parte de investigadores, ¿verdad?, de las universidades y de las ONG para lograr tener las cifras, porque es responsabilidad del Estado dar las cifras. Si no las dan, es obligación también nuestra como ciudadanos el buscarlas y indicar a la sociedad qué tipo de ambiente estamos viviendo. Y las cifras son sencillamente innegables. O sea, hay sencillamente una duplicidad. En los últimos 10 años, por decir una cifra, desde 2001 al 2010, Venezuela más que duplicó la cifra de homicidios. Si lo comparamos, por ejemplo, con Colombia, Marianita, Colombia en ese mismo periodo de tiempo, entre 2001 y el 2011, sencillamente en esos 10 años ellos tenían 25.000 y tantos homicidios y lo bajaron sencillamente 28.000 y lo bajaron a 13.000. O sea, Colombia en ese periodo eliminó el 50% de las muertes violentas. Usted hablaba de la fractura institucional y cita ahora el ejemplo colombiano. ¿Cómo lograron ellos, por ejemplo, recuperarse de esa fractura institucional para poner a marchar las políticas públicas en materia de seguridad? ¿Y qué deberíamos hacer? Es que el sistema, cuando hablamos de fractura institucional, es la fractura del sistema integral de seguridad. ¿Qué significa esto? Que las policías están fracturadas, que el sistema judicial está fracturado, que la fiscalía no tiene los suficientes recursos, que los jueces no tienen los suficientes recursos, lo cual se traslada a un indicador peor, que es el índice de impunidad. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de que el 92% de los crímenes sencillamente no son investigados, lo cual hace que sencillamente la profesión o el oficio de delincuente es un oficio exitoso, porque hay muy pocas probabilidades, en términos reales, Marianita, de que no vas a ser capturado. Por lo tanto, no hay castigo. En la medida en que no haya un sistema judicial que funcione, una fiscalía que investigue, un CICPC con suficientes recursos para llegar a la verdad, un sistema penitenciario que es un infierno, sencillamente, el sistema integral de seguridad está fracturado. Entonces, ¿a dónde nos conduce esto? Nos conduce en que sencillamente vamos a tener que ser todos responsables, porque cualquier política pública que se diseñe y que sea exitosa no es inmediato el resultado, eso va a tomar tiempo. Por lo tanto, no nos queda sino en nuestras propias manos, y ese es el tema que yo traigo, ser dueños de nuestra seguridad. Fíjese, eso me lo voy a desarrollar en el próximo segmento de conversación que vamos a tener, porque es interesante saber a qué se refiere con nuestras propias manos. No estamos aquí haciendo apología del delito, todo lo contrario, estamos hablando de prevención. Estamos hablando de responsabilidad.
para asumir nosotros cómo debemos cuidarnos de esto para no ser víctimas de la inseguridad. Pero al regreso, por favor, no se vayamos a tener un segmento breve de conversación y luego, para que lo sepa, ya está con nosotros aquí en Globovisión el diputado Alfonso Marquina, porque que corresponde analizar el discurso presidencial de ayer, la cadena, su desempeño, los impases que hubo allí, desde la visión de un parlamentario que además estuvo allí sentado escuchando todo esto durante 9 horas, pero no se vaya.